Un gran saludo, señores participantes. Hoy nos toca ver la unidad número 3 en este curso especializado de la formulación del plan operativo anual. Les habla Víctor Hugo Vázquez Vizcaza y voy a estar a cargo para el desarrollo de esta unidad número 3. Esta unidad está organizada de la siguiente manera. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, en el primer tema de la unidad tenemos los componentes del POA. En esto lo que estamos haciendo es este conjunto de aspectos que contiene la formulación del plan operativo anual en el marco de lo que dice la normativa vigente. Luego vamos a hacer ya a nivel de instrumentos su alineación correspondiente y el ejemplo para ir, ¿no es cierto?, viendo prácticamente esta aplicación. Luego vamos a tener un tercer tema para vincular el POA y el presupuesto, que es bien importante hacer la siguiente aclaración. La formulación del POA, ¿no es cierto?, en términos técnicos, tienen que ver dos áreas fundamentales: la unidad o el área de planificación con las áreas sustantivas. En la gestión pública llamamos áreas sustantivas a las áreas técnicas. Entonces es importante que en esta formulación del POA estén, por un lado, el área de planificación con la perspectiva metodológica y el área temática y el área sustantiva, ¿no es cierto?, con los temas correspondientes de su competencia, con los temas técnicos especializados de su competencia, el área sustantiva y el área técnica. En gestión pública le llamamos área sustantiva a las áreas técnicas especializadas. Y una vez que se tiene el establecimiento de este plan operativo con los respectivos desafíos, ¿no es cierto?, coordinar siempre con el área de presupuestos, porque ellos manejan el sistema de presupuesto y ellos establecen el techo presupuestario. El plan operativo se hace en relación a un techo presupuestario y el manejo presupuestario corresponde a la unidad de presupuestos, que es parte del área administrativa financiera, de una dirección general o de una gerencia correspondiente. Fundamental en este trabajo de vinculación POA-presupuesto, la coordinación de las áreas correspondientes con la unidad de presupuesto o el área administrativa financiera. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo de aplicación. En este ejemplo de aplicación lo que se busca es entender la lógica de construcción del plan operativo con sus correspondientes operaciones y las tareas correspondientes. Entonces es entender esa lógica de construcción. Para ello se los he preparado un ejemplo hipotético de formulario. Entonces, vayamos a al primer tema de esta unidad. Los componentes del POA. Entonces, el corazón del plan operativo anual son las acciones de corto plazo. Estas acciones de corto plazo son los logros que vamos a tener en la gestión. O sea, programamos estas acciones de corto plazo para una gestión fiscal, para el año correspondiente. En este caso se prepara para el 2020. Y naturalmente que estas acciones de corto plazo tienen que estar, ¿no es cierto?, alineadas, deben ser concordantes con las acciones institucionales específicas establecidas en el plan estratégico institucional. Vamos a hablar indistintamente en relación al PEI, ya sea de acción de mediano plazo o su equivalente, acción institucional específica. Y naturalmente, ¿no es cierto?, que estas acciones de corto plazo tienen que tener resultados, ¿no es cierto?, tienen que ser medibles, deben ser cuantificables, ¿no es cierto?, y no solamente para su medición en el año, además deben contribuir a los desafíos que se tienen en los resultados establecidos en el plan estratégico institucional. Entonces, en la formulación del POA, ¿no es cierto?, la formulación del POA comprende, ¿no es cierto?, por un lado, esa programación de las acciones de corto plazo. Esa programación de acciones de corto plazo. Esas acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, son el paraguas para determinar las operaciones correspondientes en términos de funcionamiento e inversión. Pero, ¿no es cierto?, hay que darles, ¿no es cierto?, la métrica correspondiente a través del establecimiento de los indicadores. Y también, ¿no es cierto?, está como un cuarto aspecto en la formulación del POA la determinación de los requerimientos, que vamos a ver esos elementos que son necesarios para el cumplimiento de las acciones de corto plazo. Entonces no debemos olvidar, ¿no es cierto?, que las acciones de corto plazo están en ese periodo de la gestión correspondiente y, ¿no es cierto?, se asignan, ¿no es cierto?, se establecen para tener los responsables correspondientes a la unidad o al área ejecutora correspondiente. O sea, siempre va a haber esa vinculación. Y naturalmente las acciones de corto plazo están alineadas a lo que ya habíamos visto en la unidad anterior, a un pilar
a una meta, a un resultado, a una acción de mediano plazo. Entonces, estas acciones de corto plazo que se priorizan en la gestión tienen el alineamiento correspondiente. Una vez que hemos establecido estas acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, hay que definir con qué operaciones vamos a lograr. Para eso tenemos las operaciones de inversión y las operaciones de funcionamiento, ¿no es cierto? Las operaciones de inversión tienen que ver con el establecimiento de esos proyectos que se van a hacer, tanto a nivel de mejora como a nivel de nuevos proyectos, ¿no es cierto? Y el funcionamiento con esos gastos recurrentes que tienen que ver en el funcionamiento, en la operación de la entidad. Ahora bien, pero además, ¿no es cierto?, cada acción de corto plazo necesita requerimientos. Se establecen ciertas demandas. Hay que establecer los requerimientos, las demandas correspondientes en términos de recursos humanos, en términos de servicios, en términos de insumos y materiales, en términos de activos fijos. Están los requerimientos correspondientes, naturalmente, en el marco de los techos presupuestarios correspondientes. ¿Para qué? Para lograr los resultados. Así también especificar el cronograma correspondiente para su dotación y que nos permitan el logro oportuno de esos resultados que nos están midiendo para el cumplimiento de las acciones de corto plazo y las operaciones. En ese sentido se establecen esos requerimientos. De ahí viene, ¿no es cierto?, la formulación de los formularios correspondientes para los requerimientos que se requiere para el logro de estas acciones de corto plazo en los periodos establecidos. Ahora hagamos referencia a los indicadores. En esta parte voy a hacer referencia a un nivel de alcance de los indicadores para complementar además de manera un poco más profunda en la unidad número 4 para establecer con mayor profundidad el establecimiento de los indicadores. A este nivel de la formulación del POA en esta unidad es importante recalcar que el indicador es una variable de medición. Es eso. Un indicador es una variable de medición. Si por ejemplo estamos hablando de la construcción de caminos, entonces, yo voy a asignar una medida, una variable de medición, una medida. En ese caso va a ser, por ejemplo, kilómetros construidos. Si voy a hacer una reparación de los caminos, voy a decir kilómetros reparados, ¿cierto? Los indicadores son un instrumento de observación, van a ser un instrumento de apreciación. No tienen implícito la comparación, sino que permiten la comparación por la observación que se tiene. Además, ¿no es cierto?, los supuestos sobre el sentido del cambio o magnitud no son propiedad del instrumento, sino de la observación. Nosotros vamos a observar el comportamiento, la dinámica de este indicador por las características del mismo. Algunos indicadores van a aumentar. Si vamos a decir cobertura, van a aumentar. Y si vamos a encarar cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, vamos a suponer que hay que reducir esas tasas en el nivel de esa afectación de esa enfermedad. Va a depender mucho de la naturaleza de ese indicador. No es intrínseco, siempre está sujeto a la observación. Entonces, en el indicador, esa variable de medición, le vamos a asignar un valor en el momento de inicio, en el año de inicio. Entonces, a ese valor del indicador en el año de inicio, en el momento de inicio, le vamos a denominar línea base. Y en los periodos posteriores, en los años posteriores, le vamos a asignar también un valor a ese indicador, y es lo que vamos a denominar como meta. ¿No ve? Es la valoración del indicador en el horizonte de tiempo que tiene la acción de corto plazo, la acción de mediano plazo o la operación. Entonces tenemos la línea base y la meta correspondiente. Por ejemplo, si estamos haciendo el POA 2020, la línea base va a ser el 2019 y las metas correspondientes van a tener que ver con lo que le vayamos a estimar para el 2020. Entonces tenemos la línea base y la meta. Ahora, la meta, ¿no es cierto?, resulta de identificar cuáles van a ser los cambios que espero en función a una información histórica. Es importante visibilizar, ¿no es cierto?, cuál ha sido la tendencia del indicador, qué supuestos tengo para el cumplimiento de los mismos. Hay que ser, ¿no es cierto?, cuidadoso en la proyección del indicador, en la meta que la vayamos a asignar a la acción de corto plazo, a la operación o a la acción de mediano plazo que está establecido en el plan estratégico institucional. Entonces ahí tenemos una cadena causal de indicadores, ¿no es cierto? No se olviden que todas las entidades generamos un tipo de producto. Es importante tener claro qué productos generamos.
Las entidades generamos o bienes, o normas, o servicios, ¿cierto? Entonces es importante qué tipo de producto estamos generando, qué bien, qué servicio. Entonces, pero para generar esos productos, ¿no es cierto?, yo tengo que generar procesos. Entonces va a estar el nivel de procesos y procedimientos que de su combinación voy a generar los productos correspondientes. Ahora, en la aplicación de estos productos me va a generar los efectos correspondientes, ¿no es cierto?, y me va a incidir en el ámbito correspondiente con los impactos pertinentes. Entonces puede ser impactos en el ámbito de la educación, impactos en el ámbito de la salud, impactos en el ámbito del transporte. De aquí viene, ¿no es cierto?, que hablemos de indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de efecto, indicadores de impacto. A manera de ejemplo, ¿cierto?, puede ser que una entidad, ¿no es cierto?, genere unidad educativa. Se construye la unidad educativa, ese es el producto. Pero no es suficiente la generación de esa unidad educativa. Esa unidad educativa va a funcionar, va a operar. Entonces espero que, por ejemplo, dé una cobertura a una cierta, ¿cierto?, población beneficiaria, en este caso niños en cierta edad escolar o jóvenes en cierta edad escolar. Me va a permitir en su funcionamiento dar cobertura. Entonces, al dar esa cobertura, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo, por ejemplo, me va a permitir incidir en, por ejemplo, impactos, en reducir tasas de analfabetismo. O también, ¿no es cierto?, puedo hablar en el ejemplo de la construcción de un hospital de primer nivel, un hospital de segundo nivel. Entonces, el producto va a ser esa construcción de ese hospital. Pero yo espero que ese hospital funcione. Entonces va a dar cobertura, ¿no es cierto?, dependiendo de qué tipo de enfermedad se trate. Por ejemplo, una mayor cobertura para el tratamiento de enfermedades de tuberculosis o enfermedades de Chagas, por ejemplo. Pero está funcionando y está dando una mayor cobertura. Y con esos impactos, con esos efectos, ¿no es cierto?, yo espero generar los impactos correspondientes. Por ejemplo, reducir tasas de mortalidad. Entonces tenemos un nivel de proceso, de cuya combinación voy a generar productos, de esos productos voy a generar los efectos correspondientes y voy a incidir en los impactos en el ámbito que me corresponde. De ahí viene indicadores de proceso, producto, efecto, impacto. A nivel de ejemplo, puedo tener una entidad, ¿no es cierto?, que dé capacitación técnica especializada a productores, ya sean estos productores manufactureros en madera, en cuero, o sean productores, ¿no es cierto?, pequeños productores agropecuarios. Entonces, el producto va a ser, o sea, número de productores capacitados técnicamente. Pero para esa capacitación, yo requiero cierto número de horas de capacitación, cierto número de facilitadores o capacitadores. Entonces, aquí voy a tener indicadores de proceso y aquí está mi indicador de producto. Una vez que he aplicado mi capacitación técnica especializada en la mejora de procesos productivos, por ejemplo, en la mejora de productos, yo espero, ¿no es cierto?, que con esta capacitación técnica especializada, ¿cierto?, suba el nivel de rendimiento de estos productores que se han capacitado. Por tanto, ¿no es cierto?, voy a esperar un nivel de rendimiento que se mejore. Entonces voy a esperar un nivel de rendimiento que haya mejora en ese nivel de rendimiento. ¿Con qué perspectiva? Bajo ciertos supuestos, espero que con esta mejora en los procesos productivos, en la mejora de estos productos, ¿no es cierto?, me permitan, ¿no es cierto?, incidir en incrementar en un porcentaje sus ingresos, con ciertos supuestos. Entonces voy a tener indicadores de proceso, producto, efecto, impacto. Esto a manera de ejemplo. Lo vamos a volver a retomar en la unidad número 4, este tema de los indicadores. Pero en este nivel es importante tener esa mirada y esa relación causal de los indicadores. Entonces el POA responde básicamente a 5 preguntas. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer en relación de esas acciones de corto plazo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí voy a definir las operaciones, ¿no es cierto?, y las tareas. Voy a tener operaciones de funcionamiento, operaciones de inversión. ¿Con qué? Voy a hacer requerimiento de recursos públicos, ya sean financieros o no financieros. ¿Cuándo? Tiempos, ¿no es cierto? Voy a tener un cronograma para mis tareas, para mis operaciones y para mis acciones de corto plazo. ¿Quiénes? Voy a asignar responsables, la unidad organizacional correspondiente o el área organizacional correspondiente.
van a haber unidades que tienen que ejecutar los correspondientes, ¿no es cierto?, temas bajo su tuición en términos de operaciones, de tareas, para el logro de esas acciones de corto plazo. Entonces, en ese marco estoy viendo esas preguntas que me van a orientar en la construcción y en el entendimiento de mi plan operativo anual. Entonces, la importancia del POA radica en que se convierte el POA en un instrumento de planificación, porque permite identificar cuáles son esas acciones de corto plazo que vamos a lograr en la gestión. Es un instrumento gerencial porque es el antecedente para la toma de decisiones en la gestión, ¿no es cierto? Naturalmente, ¿qué es un instrumento de control? Porque a través de los indicadores vamos a permitir comparar en qué nivel de avance estamos entre lo ejecutado en relación a lo programado. Es un elemento importante para el sustento del presupuesto, es el antecedente del presupuesto, porque en función a la planificación yo voy a asignar el presupuesto en la gestión. Y naturalmente un otro elemento importante tiene que ver que es un instrumento de negociación. Claro que sí, un plan operativo bien planteado, con sus acciones de corto plazo clarísimos y sus indicadores y sus métricas claras, me permite tener una mejor condición de negociación para captar recursos adicionales, ¿no es cierto? Entonces, esos 5 elementos hacen a la importancia del plan operativo anual.